armar nuestra estrategia, ¿no? Sin duda alguna, el modelo es donde se va a articular toda esta gestión que se realiza dentro del área de talento humano. Bien, entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a proceder, en este caso, pues, con la intervención de esta temática que es bastante interesante. Y yo les consulto a ustedes, pues, ¿no? ¿Qué es la gestión por competencias? Nosotros hemos hablado muchísimo de este tema, lo escuchamos diariamente dentro de nuestros entornos laborales y también, además de eso, siempre tratamos de alinear, en este caso hoy en día está bastante de moda hablar la entrevista por competencias, la selección por competencias o desarrollar un programa de capacitación o un programa de desarrollo basado en competencias. Pues sí, efectivamente este es un enfoque que ya no es que sea algo completamente nuevo, pero sin embargo el tema radica en implementar un modelo que se base en la competencia y cómo articularlo, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros decimos es, bueno, escuché en tal empresa A, B o C que se está trabajando en base a competencias, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo como institución. No funciona de esa manera. Recuerden que la identificación de la estructura, la identificación de la organización, a nosotros nos va a permitir establecer claramente cuáles van a ser esas competencias que se alineen a nuestra realidad. Debemos de conocer qué tipo de estructura es nuestra empresa, si es una estructura bastante funcional, si es una estructura lineal, ¿verdad? Toda esa información, pues, necesitamos recabar antes de implementar un proceso o una gestión por competencias dentro del área de recursos humanos. Para ello, ustedes como expertos en la materia de recursos humanos buscan alinear esto, ¿no? Y es que la gestión por competencias es un enfoque meramente de administración de recursos humanos, donde busca encajar las habilidades personales, los conocimientos, las actitudes de los colaboradores con los objetivos organizacionales y con la estrategia, sobre todo, de la organización. Pero ¿cómo lo hacemos, verdad? Siempre hablamos de que es de este ideal de trabajo o de este modelo de trabajo que está basado en la gestión por competencias, pero más allá de eso, nosotros tenemos que ver qué es lo que necesitamos, cuáles son los insumos que necesitamos para poder conectar, sin duda alguna, estas habilidades y estas competencias o conocimientos que tienen los colaboradores en conjunto con los de la organización. Bueno, la clave en este caso radica primero en implementar un buen sistema de competencias. Y es que para hablar de competencias nosotros tenemos que conocer claramente qué es lo que significa la competencia, ¿no? Tenemos un autor, ¿verdad?, del año 1993, Spencer y Spencer. Este autor nos habla que en este caso la competencia es una característica subyacente de un individuo que está casualmente relacionado con un desempeño efectivo o superior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, no? O cómo nosotros trasladamos este concepto de este autor hacia el despliegue de la identificación de una competencia primero dentro de un perfil y también dentro de la organización, porque la organización también tiene sus competencias. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que empezar a identificar cómo es que vamos nosotros a determinar cuáles son las competencias para la organización y cuáles van a ser las competencias que nosotros requerimos de nuestros colaboradores y que se alineen con la organización. Bajo esta perspectiva de este autor, nosotros podemos decir que la gestión por competencias implica el tema de identificar, evaluar, desarrollar aquellas competencias claves que van a garantizar sin duda alguna el éxito dentro de cada puesto de trabajo, facilitando no solamente el reclutamiento, la selección y la contratación, sino que además de eso, continuar, porque recuerden que recursos humanos es un aspecto cíclico que haciendo un buen reclutamiento de selección y contratación, nosotros procedemos a también a levantar programas de capacitación basados en competencias. Y de esa manera vamos articulando un proceso de trabajo con
el proceso continuo, en este caso del área de gestión de talento humano. Y luego continuamos con el diseño de los puestos y luego continuamos con la valoración de los puestos, con la evaluación del desempeño y finalmente con los programas de desarrollo, que es lo que nosotros buscamos también por parte del desarrollo, en este caso, de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la competencia, como es una característica que subyace del individuo, es decir, es propia del individuo, una persona, en este caso, va a actuar de manera determinada porque tiene ciertas habilidades y ciertas competencias que así lo determinan. Una persona puede ser 100% innata, motivado, está motivada todo el tiempo y puede motivar a otras personas, ¿verdad? Pero muchas veces esas características no las tienen todos los colaboradores, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que determinar efectivamente cuáles son el tipo de competencias y en qué grado se requiere establecer la competencia para poder decir, ok, mi empresa tiene de pronto la característica o la competencia de trabajar bajo el liderazgo. Entonces, ¿yo qué necesito para complementar esa competencia organizacional? Pues bueno, necesito que estas competencias transversales que salen de los individuos tengan, pues obviamente, se relacionen con mi competencia organizacional. Entonces, determino que el liderazgo también forma parte de esa característica subyacente del individuo para poder, en este caso, empatar esa competencia con la organización. Esto no es un trabajo solamente de identificar, mire la organización, hice la observación. No, esto se trata de un levantamiento de información clave, donde vamos a categorizar las competencias. Es decir, no es que porque yo la vi en la empresa A y le funcionó bastante bien, entonces venga, yo tomo esas competencias y las conecto con mi organización. No funciona de esa manera. Vuelvo a repetir, para nosotros poder hacer un diseño claro de competencias que se requieren desde la parte individual, personal, para conectarlas con la organización, nosotros tenemos que hacer ese conocimiento o ese análisis situacional de la organización. Las organizaciones evolucionan y a lo mejor las competencias que fueron identificadas hace años atrás ya no son las que actualmente están vigentes. ¿Por qué? Por los cambios tecnológicos, por la globalización que se da en el mercado, ¿verdad? Y por todas estas situaciones que sin duda alguna pues impactan en los cambios organizacionales. Ahora, cuando nosotros hablamos de competencias, nosotros también debemos de entender claramente que una competencia lo vamos a identificar, bueno, como un iceberg, ¿no? El iceberg de las competencias. Hay competencias que son visibles y hay competencias que son invisibles, ¿no? Pero que están ahí y que forman parte de esa característica, tanto en la organización como en la persona, ¿verdad? Y aquí hablamos un poquito, voy a tomar en contexto lo que menciona acá, la motivación. La motivación es intrínseca, ¿verdad? La motivación parte de un estado de impulso natural del individuo por conseguir una meta o un objetivo, ¿no? En eso nosotros, pues obviamente, no tenemos incidencia. Sin embargo, mediante las estrategias organizacionales, mediante la cultura, mediante las políticas que se implementan dentro de la organización, pues claramente nosotros podríamos empatar esas aspiraciones personales conectando con las organizacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor la organización cuenta con un buen ambiente, cuenta con un buen clima o cuenta con planes de desarrollo que sin duda alguna forman parte de aspectos motivacionales externos para el colaborador. Y eso hace que el colaborador se mantenga completamente motivado. Es un tema que sí se debe trabajar cuando nosotros vamos a trabajar de competencias y vamos a trabajar en planes de desarrollo, planes de sucesión, son aspectos que se deben de trabajar de manera muy personalizada, muy focalizada, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, primero la identificación de lo que nosotros queremos hacer cambio. ¿Cómo nosotros decimos en este caso que o en qué se fundamentan, por así decir, las competencias? Pues bueno, las competencias tienen elementos claves y se fundamentan en la base del conocimiento. Y aquí vamos a explicar un poquito, ¿no? Cuando hablamos de competencia, siempre nos referimos a que es una persona competente, a que tiene una habilidad específica y que puede desarrollar una tarea en el menor tiempo y sobre todo optimizando los recursos que tiene a su disponibilidad, ¿verdad? Entonces hablamos de que es una persona bastante competente.
Pero generalmente, todas las competencias se desarrollan en base al conocimiento. Esa es la base para partir en el desarrollo de estas habilidades. Obviamente hay competencias, como lo mencionan acá y como ustedes pueden ver en la imagen, que son completamente intrínsecas, ¿no? Los rasgos de la personalidad probablemente no son tan visibles en unos casos y sobre todo la motivación tampoco en otros casos, ¿no? Entonces, si el conocimiento está basado en el saber, es decir, en toda la información que yo pueda recibir o con la que me pueda formar o con la que me pueda preparar, es válido, ¿verdad? Pero ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Cómo transformo esa información que yo tengo en una habilidad? ¿Verdad? Nosotros podemos tener el conocimiento de la mecatrónica, ¿verdad? Y sabemos cómo funciona de pronto, pero si no sé cómo hacerla, pues probablemente me quede solamente en el conocimiento y no hay ese nivel de desarrollo, en este caso de la habilidad. La habilidad se trata sobre el saber hacer y la capacidad que se tiene para poder aplicar este conocimiento que previamente nosotros hemos aprendido. Es decir, hemos aprendido un conocimiento teórico y ahora lo vamos a poner en práctica, ¿no? Se dice que el individuo, la persona, aprende mucho más rápido cuando hace tareas repetitivas, va ganando el expertise y obviamente va desarrollando estas habilidades de tal manera que en algún momento ya no solamente deja de ser una habilidad propiamente dicha, sino que se convierte en un talento. Talento que sin duda alguna nos sirve a nosotros para poder desarrollar ciertas actividades que van a ser bastante eficaces o eficientes dentro de los puestos de trabajo. Pero súmele a esto que para poder desarrollar esas habilidades y para poder decir que somos competentes, también necesitamos poner un granito de actitud que nos permita transformar esas habilidades y esos conocimientos en el querer hacer, ¿verdad? Porque no solamente me basta el conocimiento, es decir, no solamente el saber, no solamente el que ya lo sé hacer, sino la frecuencia, la disposición, la motivación y sobre todo los valores que influyen dentro del comportamiento de la persona. Y aquí es donde ya vamos a ir hilando un poquito más fino acerca de esas características personológicas del individuo. Es decir, es claro y es clave que para poder desarrollar y para poder ser expertos en una temática, pues nosotros debemos de formarnos, ¿verdad? Y volvernos expertos, en este caso, desarrollando pues estas habilidades. Pero sobre todo, la parte actitudinal tiene mucho que ver para el desarrollo de estas competencias. Ahora, existen rasgos de personalidad, ¿verdad? Que son características naturales individuales, ¿verdad? Como la introversión, la extroversión, el liderazgo, la toma de decisiones, las personas que son bastante afables, amables, etcétera, ¿no? Todo eso es rasgo de la personalidad. Y el rasgo de la personalidad es una característica propia del ser humano. Entonces, si yo sumo estas actitudes, sumadas al conocimiento, sumadas al expertise que yo voy a ganar, probablemente esté desarrollando competencias bastante sólidas y bastante cimentadas en características que también complementan, en este caso, desde el punto de vista de la personalidad. Y sin duda alguna, y un aspecto bastante importante, nosotros no nos movemos si no tenemos ninguna motivación. Ya sea esta una motivación económica, ya sea una motivación externa, ya sea una motivación interna, aspectos que nosotros querramos cubrir, necesidades, etcétera. No todos estos factores, sin duda alguna, sí nos impulsan a ser una mejor persona y una mejor versión de lo que actualmente podemos ser. Porque si nosotros tomamos estas herramientas, ¿verdad?, para poder establecer las competencias dentro del individuo, pues probablemente nosotros tengamos estas características que fortalecer dentro de los entornos laborales. Ahora, ustedes me van a decir, pero ¿cómo yo voy a trabajar esto con cada colaborador? Si bien es cierto, cuando usted hace la identificación de competencias, las hace por puestos de trabajo, ¿verdad? Lo que usted hace dentro del proceso de selección es tratar de que estas competencias que están descritas para poder realizar una actividad específica en un puesto sean muy compatibles con esa necesidad que tiene la organización, ¿verdad? Y ahí es donde decimos, bueno, el proceso se vuelve un poco difícil,
el proceso se vuelve un poco complejo, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que entender que los comportamientos generacionales también han impactado en los procesos de selección. Y tenemos que identificar efectivamente que estos comportamientos de generaciones, comportamientos generacionales propiamente dicho, sean muy alineados a lo que requiere la empresa. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar. Por eso, ojo, antes de que nosotros iniciemos a un modelo de gestión por competencias dentro de la organización, tenemos que hacer la identificación de la organización. Sin ello, pues obviamente estaríamos vendiéndole solamente un mero conocimiento basado en una información que leímos o que escuchamos. No, aquí se trata del saber hacer, es decir, vamos a desarrollar la habilidad. El conocimiento lo podemos tener, pero vamos a desarrollar la habilidad de manera tal que nosotros nos volveremos expertos en el desarrollo de una actividad específica. Y a esto, pues obviamente le sumamos lo que nosotros le llamamos el modelo de gestión por competencias dentro de recursos humanos. Ahora, ¿qué ventajas tiene este modelo de gestión por competencias dentro de nuestra área de recursos humanos? Pues bueno, primero que nada, mejora el reclutamiento y la selección. Cuando nosotros tenemos identificada la estructura, tenemos identificado y que nuestros perfiles se alineen a esa visión estratégica, ya estamos dando un paso adelante. ¿Sí? Porque lo más complejo en este sentido es alinear esas estrategias organizacionales con los perfiles de cargos, ¿verdad? Porque entonces decimos que no, es que mi empresa es, yo pido dentro del perfil, necesito personas que tengan una buena comunicación asertiva, que sepan esto de aquí, y resulta que la empresa es una estructura lineal, donde solamente se comunican con el director o el jefe del área, ¿verdad? Perdón. Donde solamente se comunican con el director o con el jefe del área y entonces perdemos ese hilo, es decir, perdemos esa conexión, esa conectividad que tenemos con las organizaciones. Ahora, si es una empresa lineal, pues obviamente el nivel de comunicación tiene que ser solamente dirigido hacia el jefe inmediato. Entonces, no pretendamos establecer una competencia cuando yo pido comunicación asertiva, cuando yo pido un nivel de relacionamiento basado en la equidad y todo lo demás, cuando realmente la empresa no está diseñada todavía para esto, ¿no? Sí, sin embargo, tomo el tema de la comunicación porque sin duda alguna es un elemento clave dentro de todo el proceso. Sin duda alguna, todos necesitamos aprender a comunicarnos bien, que ese es otro tema, ¿sí? Y esa competencia puede estar implícita dentro de los requisitos que se requieren para el puesto, ¿verdad? Eso lo podemos nosotros establecer dentro del proceso de reclutamiento y poder identificar efectivamente si es que esta persona cumple o no cumple con estas ventajas competitivas, como las podemos llamar, ¿no? Entonces, ¿para qué más nos ayuda un modelo de gestión de competencias? Pues bueno, nos ayuda también a un desarrollo efectivo de la capacitación. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Cómo nosotros establecemos nuestros programas de capacitación? Vuelvo a repetir, simplemente porque escuchamos, porque vimos que en la otra empresa, sabes que desarrolló un plan de comunicación corporativa perfecto y le fue bastante bien, ¿verdad? Pero tienen ustedes que aprender a hacer el análisis del por qué lo van a hacer. Quieren mejorar la comunicación, quieren establecer planes de comunicación para los colaboradores. Entonces, ok, vamos a alinear nuestros perfiles en base a, o vamos a ponerlos en sintonía, ¿no? Es decir, nosotros aquí lo que tratamos es de poner en sintonía todas estas competencias que vamos a identificar desde la organización y desde el personal de cada área. Recuerden que también nosotros tenemos niveles por los cuales nosotros debemos establecer las competencias, ¿sí? Y ahí es donde les hablo de las categorías de las competencias, ¿no? Nos va a permitir a mejorar la evaluación del desempeño, a que sea objetiva en base a competencias que son establecidas claramente en el diseño de los puestos. Nos va a permitir establecer planes de carrera, mejora la productividad y la eficiencia, se establecen los roles de manera clara y efectiva y sobre todo también hablamos de una cultura organizacional mucho más sólida, que es lo que nos interesa pues también trabajar hoy en día. Dentro de la identificación y para ya ir sumando un poquito cómo hacerlo, ¿verdad? El qué hacer, nosotros primero vamos a tener que hacer un análisis estratégico.
revisar los objetivos organizacionales, revisar la misión, revisar la visión, ¿verdad? Y determinar las competencias que son esenciales para la organización. Punto número 2, vamos a hacer el análisis de los puestos. El análisis de los puestos, vamos a definir los roles, vamos a establecer las funciones, las responsabilidades, vamos a hacer el diagrama, ¿verdad?, de la estructura, donde vamos a identificar los niveles y vamos a establecer los cargos tipos para poder hacer el levantamiento de las funciones, ¿verdad? Recuerden que una cosa es el perfil del puesto y otra cosa es el análisis de los puestos, que eso se tiene que hacer de manera métrica. Es decir, yo necesito tener herramientas que me ayuden a cuantificar, en este caso, por roles y por funciones, la importancia de cada puesto para que de esa manera queden claramente establecidos dentro de nuestra estructura. Vamos a hacer también entrevistas y focus groups con el personal, con los líderes de cada área, sobre todo, para poder definir, en este caso, competencias y definir la importancia de las habilidades, ¿verdad? Estas entrevistas y estos focus group también nos ayudan a revisar claramente cuáles son las responsabilidades, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros hacemos este análisis, se pierde mucha información en el camino y se deja de poner en contexto muchas veces las funciones que son muy, muy relevantes, ¿no? Con ello, nosotros tratamos también, en este caso, pues de validar que las funciones que se establezcan dentro de los perfiles sean las correctas y estén alineadas a la realidad actual. ¿Sí? Un perfil de cargos, un análisis de puesto, una estrategia puede variar. Varía semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante evolución. Y hoy tenemos a la guía también dentro de nuestros procesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi análisis estratégico también comprende esa visión o esa revisión, en este caso, pues, del avance en tecnología y demás. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a hacer también? Observaciones del desempeño. Analizar las conductas y los comportamientos dentro de la organización para establecer, en este caso, una cultura corporativa que sea alineada a ese análisis que nosotros hemos realizado, tanto de los puestos como de la organización. Y además de eso, pues, el uso del modelo de la competencia. Nosotros vamos a empaparnos un poquito cómo es que se aplican estos marcos de referencia, como lo vimos con Spencer y Spencer, en este caso, en la organización, ¿verdad? Y también nosotros tenemos ya hoy en día ciertos aliados como la Organización Internacional del Trabajo, que también ya establece ciertos modelos de trabajo para las organizaciones. Y no dejemos a un lado todos los objetivos de desarrollo sostenible, que sin duda alguna también tienen que ser identificados para alinear no solo nuestros procesos a este modelo de gestión, sino también aquellos organismos gubernamentales que de una u otra manera nos incitan a aplicar pues estas técnicas y estas medidas de trabajo, ¿no? Finalmente, vamos a ir implementando el modelo de la gestión por competencias. Nosotros tenemos que establecer estos pasos que vamos a realizar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a plantearnos estrategias de comunicación, estrategias de formación, monitoreo y evaluación de los resultados. Este no es un trabajo que se hace tan rápido, ¿no? Por así decirlo, y va a depender de la dimensión o el tamaño de la estructura. Pero sí tenemos que tener establecidos cuáles van a ser estos pasos. Yo les traigo aquí una pequeña guía para que ustedes puedan chequear cómo hacerlo. Primero, el diagnóstico organizacional. Esta es la clave donde nosotros vamos a empezar. No empecemos de atrás para adelante, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a implementar las competencias y las colocamos en el perfil de cargos, cuando no hemos hecho la revisión de la organización para identificar cuáles son esas necesidades y evaluar la situación actual de la misma, para que de esa manera tenga conectividad con lo que nosotros vamos a realizar, en este caso, al momento de revisar cada uno de los perfiles. Definir qué modelo de competencias vamos a establecer, ¿verdad? Es decir, cuáles son los objetivos claves de la organización y qué tipos de competencias necesita mi organización. Diseñar las herramientas de evaluación, crear perfiles en base a competencias y establecer métricas de medición para poder medir esas competencias. ¿Mediante qué? Mediante una evaluación de 90, 270, 360 grados o la que se requiera o la que tenga, en este caso, pues,
que implementar, ¿no? Porque esto es un trabajo que se va a hacer de manera articulada. Y también vamos a establecer programas de capacitación del personal. Vamos a formar líderes, ¿verdad? Y empleados que conozcan acerca de esta nueva metodología y la integración de todos los procesos de recursos humanos aplicados tanto a la selección, al desarrollo y a la evaluación, como elementos fundamentales y claves para el proceso de gestión. Es justamente en estas áreas las más importantes donde nosotros vamos a articular, se puede decir, este modelo de gestión, ¿verdad? Porque como yo les digo, al ser recursos humanos un elemento bastante cíclico, entonces necesitamos trabajar al menos en los pilares fundamentales del modelo: selección, desarrollo y evaluación del desempeño. Además de esto, vamos a hacer una implementación gradual. Vamos a aplicar el modelo en fases para facilitar la adaptación, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que puede pasar si nosotros no establecemos un buen modelo de comunicación? Tiende a percibirse como que, bueno, van a evaluar los puestos, van a ver a quién se queda dentro de la organización, vamos a ver quién sale, están haciendo una reingeniería. Pues obviamente usted tiene que levantar un plan de comunicación en relación a todo el diagnóstico que usted va a hacer y todo el proceso que va a implementar. Esto facilitará la comunicación, motivará al personal y le permitirá hacer monitoreos y ajustes de manera clara y precisa. Finalmente, ya vamos acercándonos al final, ¿verdad? Tenemos las estrategias de comunicación y de formación. ¿Cómo vamos a hacer esas campañas de comunicación interna? Vamos a hacer a través de charlas, a través de boletines, a través de guías explicativas de los procesos de trabajo. Vamos a establecer capacitaciones, vamos a establecer el desarrollo de líderes, empleados que pues obviamente propendan en este caso pues el uso de las competencias y sobre todo que los líderes pues sepan coachar también a su equipo, ¿no? Porque de pronto las competencias las identificamos, pero nuestro personal resulta que no tiene esas habilidades desarrolladas. Pues bueno, necesitamos esos líderes que hagan esa transformación con el equipo también. Necesitamos guías, necesitamos levantar nuestros procesos, porque esta es una pieza clave también, la documentación. Establecer los criterios para poder hacer las mediciones y para poder hacer la implementación de cada uno de los ejemplos pues, que les he venido plasmando dentro del modelo, ¿no? Y también hacer las reuniones periódicas, ¿verdad? Para poder recibir ese feedback de manera constante y poder hacer los ajustes, en este caso, de manera adecuada y sobre todo de manera personal. El monitoreo y la evaluación de estos resultados nos permitirá a nosotros establecer los KPIs, establecer los indicadores que nosotros vamos a medir, no solamente en el desempeño, ¿verdad? Porque vamos a permitirnos hacer esta comparación. Vamos a establecer encuestas de satisfacción para evaluar también la percepción de los empleados sobre este nuevo modelo de trabajo. Es decir, nosotros no es que lo vamos a inventar, lo vamos a crear y se va a quedar guardado en recursos humanos. Recursos humanos tiene que promover esa comunicación, tiene que promover esa nueva implementación del modelo para que todos se identifiquen con las estrategias organizacionales. Caso contrario, van a estar continuando, en este caso, realizando trabajos de manera simplemente remota. El análisis de la rotación y la retención. Tengo que ver el antes y el después del modelo. ¿Qué conseguí con la implementación del modelo? Conseguí que la rotación de colaboradores disminuya, ¿verdad? Y también hacer las evaluaciones periódicas y ajustar el modelo según esta necesidad. Les puedo decir que hay algunas empresas que han implementado, ¿verdad?, el modelo de gestión de competencias, ¿no? Tenemos a la Fabril, tenemos a DECO y entre otras empresas, por mencionarles nacionales, ¿no? Las multinacionales muchas veces ya tienen establecido esta ruta de trabajo, pero sin duda alguna el éxito radica pues en que se conozca cómo se articula el modelo en todos los subsistemas del área de recursos humanos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo puede tu organización empezar a hacerlo desde el día de hoy? Primero, y esto ya como para ir cerrando un poquito, ¿no? Realizar un diagnóstico de las competencias claves de la empresa. 2, definir un modelo de competencias alineado a la estrategia organizacional. Entonces, vamos a empezar desde la parte organizativa hasta el final, ¿verdad? Capacitar al equipo en la gestión y evaluación por competencias
y también capacitar, en este caso, integrar, perdón, el modelo en los procesos de selección, desarrollo y evaluación como pieza clave. Y finalmente, monitorear y ajustar continuamente el proceso para poder medir su efectividad. Eso es todo en cuanto a en cuanto a lo que trata un poco acerca de la implementación de un buen modelo de gestión por competencias dentro del área de recursos humanos. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos a través de los canales de comunicación que nosotros tenemos acá como Academia de Expertos, ¿verdad? O las consultas directas a Academia de Expertos, a nuestro correo o a través de las redes sociales, ¿no? Recuerda también que Academia de Expertos generalmente está sacando estas escuelas de recursos humanos para que ustedes puedan comprender un poquito más cómo funciona esta estrategia de trabajo y cómo es de buena implementarla dentro de sus organizaciones. De mi parte, queridos expertos, espero haber cubierto un poquito, en este caso, de lo que significa esta temática y de la importancia que tiene abordarla dentro de nuestras organizaciones. Así que me despido y estamos viéndonos en una siguiente ocasión. Que tengan una excelente tarde.